Me presento rápidamente, soy Antonio Maya Ortiz, estoy en el ITQ, acabo de terminar la materia de programación avanzada en teoría, espero que así haya sido. Esta es mi dirección de correo electrónico, si alguien me quiere contactar, es antoniomaya442@gmail.com. Espero que no haya ninguna pregunta por lo que voy a hacer, pero pues en caso de que sea necesario. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como me va a tocar exponer rápidamente el tema de jerarquía, de herencia, vamos a tener que rápidamente hacer un programa para saber de qué se trata, ¿no? Entonces, ya tenía hecho yo un video de esto, pero estuvo demasiado largo. Entonces ahorita lo que voy a hacer es darlo de la manera más rápida posible. De cualquier manera, este es un video, entonces si alguien tiene alguna pregunta, pues bien lo puede recorrer en el video y que yo no me pase tanto tiempo explicándolo porque se va a hacer demasiado largo, se hace de 50 y tantos minutos nada más este programa. Entonces se me hace algo demasiado agobiante. ¿Qué vamos a hacer? Rápidamente, voy a hacer aquí unos cuantos diagramas de clases para saber qué es lo que voy a trabajar. Y sé que voy a necesitar el área de un cuadrilátero. Los cuadriláteros los vamos a definir como las figuras que tienen 4 lados. Entonces voy a tener cuadriláteros que pueden ser cuadrados, rectángulos, romos y trapecios. Y de acuerdo a ellos van a tener cierta forma de sacar el área. Ya sabemos que todas las figuras tienen su forma de sacar el área. Y de las 4 figuras que están ahí, su área es diferente. ¿Qué vamos a hacer entonces, por ejemplo, para la forma de cuadrilátero? La forma de cuadrilátero en la herencia, lo que estamos haciendo en la herencia es aplicar todos los atributos, todos los métodos de una clase padre, los vamos a pasar a las clases hijas, y estas clases hijas los pueden no modificar, pero sí les pueden añadir más atributos y más métodos. No sobrescriben a los métodos de los padres, pero sí pueden trabajar con ellos y pueden anexarles más. Entonces, lo que vamos a hacer es que como cada clase la clase cuadrilátero en sí no es una figura en general, o más bien no es una figura en específico, sino cuadrilátero significa cualquier figura que tenga 4 lados. Voy a decir entonces voy a necesitar 4 lados que son de tipo double. Todos estos son privates porque están con un signo menos, aquí están con un signo más, es public. Entonces estos son los datos que voy a requerir para los lados, son de tipo double. La cantidad de dimensiones es de tipo entera y el área es de tipo double, ¿no? La cantidad de dimensiones es un factor que aquí pueden importar. De hecho, más adelante les voy a hacer una pregunta respecto a esto, si es necesario o no. Los lados van a ser 4 en este caso. Podríamos empezar a verificar que fueran menos o fueran más incluso. Y el área también podemos ponerla ahí, ¿no? Ahora, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar métodos getters y setters para esta clase. Los métodos getters es para obtener el valor que está calculado o está guardado en el objeto de esa clase. Entonces voy a tener un método getSize1 para un objeto y va a ser de tipo double. Lo voy a repetir para los 4 lados. Voy a hacer lo mismo para los métodos setters, que es para guardar, establecer el valor de ese lado. Van a ser de tipo void porque no es necesario que me regrese nada. Ahora la cantidad de dimensiones. Aquí lo único que necesitaría para esta cantidad de dimensiones es que si yo pongo esta cosa aquí, voy a necesitar, como es privada, voy a necesitar entonces un método que sí la pueda leer, porque si no, no puedo leerla y se va a quedar. En teoría esto ya lo tendrían que saber, ojo, en teoría ya lo tendrían que saber, y si no, también búsquenle, también se vale buscarle por nuestras partes. Ahora, esta cosa, nada más aquí me ha regresado un entero, ¿por qué? Porque esta cosa es entero, entonces esta cosa es private integer quantity of dimensions, entonces aquí tiene que ser el método público para obtenerla y me va a regresar el entero. Ahora, el área la voy a tener en dos partes. Puedo tener un método para obtener el valor que está guardado ya del área, que es que ya está calculado, y otro método que es para calcularlo, porque no me interesa que cada vez que yo quiera sacar el área, que la calcule y la muestre. No me interesa, podría ser incluso una pérdida de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es un método para guardar, para calcular el valor del área, que sería este, no me va a regresar nada, y un método para obtener el valor del área que ya fue calculada. Entonces tengo dos métodos, cuidado con eso. Ahora la cantidad de dimensiones también, tanto para la lectura como para la escritura de ese valor, de ese atributo, perdón, necesito un método y un método para mostrar todo, porque se puede ver bonito. Ahora, todas las clases cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio, aquí van a tener lo mismo básicamente, solamente que van a variar un poco. ¿Por qué? Porque por ejemplo en el caso de un cuadrado solamente necesito de un lado para saber cómo lo voy a calcular. Puedo dar los 4 lados y sacarlo igual, sí, pero es demasiado absurdo porque solo necesito de uno, es el lado del cuadrado. Entonces aquí está el método de lado, perdón, el atributo de lado es de tipo double. Todos los demás son exactamente iguales y lo único que estoy asignando aquí es el método setSize y el método getSize, que es obtener el lado y guardar el lado. Entonces, esto no tiene ningún problema, de hecho es lo mismo que acabo de explicar aquí. Ahora vamos a dar lo mismo para el rectángulo, voy a necesitar un ancho y un alto y igual los mismos métodos para obtenerlos. Ahora para el método de rombo
la diagonal mayor, la diagonal menor y los métodos para obtenerlos y asignarlos. Y lo mismo vamos a hacer para el trapecio. La base mayor, la base menor, la altura y ya está, ¿no? Entonces aquí podemos ver que ni siquiera voy a necesitar que un arreglo sea de 4, aunque dijeras es unas figuras cuadriláteras, entonces vas a necesitar forzosamente 4 lados. No es cierto, en realidad nada más necesitas 3. Uno va a ser para, por ejemplo, en el cuadrado nada más necesitas 1, en el rectángulo solo necesitas 2, en el rombo necesitas 2 y en el trapecio es en el que necesitas 3. Es medio absurdo, o sea, no necesitas eso. Ahora, ni siquiera son las dimensiones de los lados. Ojo, cuando están diciendo de estas cosas, no es necesario que asumas que va a ser siempre de los lados como tal. Tienes que ver más allá, tienes que pensar, estos van a ser más bien dimensiones. Igual y no es mucho análisis eso, pero puede ser muy útil. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, la altura ni siquiera es un lado en un trapecio, la altura es una relación de distancia perpendicular entre las dos bases. Entonces eso no es un lado. Y ya, todos los métodos para obtenerlos y asignarlos, ¿no? Ahora, esto de aquí es mi diagrama de clases básicamente, pero está demasiado feo, está demasiado lleno. Esto, si yo lo quisiera programar, me voy a tardar ahí, no toda la vida, pero sí un rato innecesariamente largo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que buscar la forma de abstraer toda la información de aquí para poderlo sacar más fácil. Entonces voy a realizar una segunda versión de mis diagramas de clases. Y aquí en mis diagramas de clases voy a tener la misma clase cuadrilátero, que va a tener la cantidad de dimensiones como un entero. Y voy a asignar ¿cómo se llama? Un arreglo de tipo double para poner ahí las dimensiones. Entonces voy a poner aquí las dimensiones en este arreglo double para que yo pueda guardar aquí todos los valores. El área va a quedarse igual siendo un tipo double. Y voy a tener mis métodos públicos que van a ser get las dimensiones y me va a regresar un arreglo de tipo double. Obtener la cantidad de dimensiones tipo integer, porque esta cosa es integer, recordemos. El área, este es para obtener el área que ya fue calculada, me va a regresar el valor del área que es de tipo double. Este de aquí es establecer la cantidad de dimensiones, es de tipo void, no me interesa regresar nada. Este es asignar las dimensiones. Y ojo, aquí como en este de aquí yo tenía, por ejemplo, para asignar la dimensión, yo tenía que asignar la dimensión 1, la dimensión 2, y todas son de tipo void, ¿no? Aquí en este caso, ¿qué voy a hacer? En este caso lo que va a pasar es que como ahora es un arreglo en el que yo tengo las dimensiones, pues voy a necesitar un índice y un valor que le voy a guardar, ¿no? Entonces, en el índice tengo que pasarle un parámetro a un atributo aquí, un parámetro aquí a este método. ¿Para qué? Para que yo cuando le diga asignar esta dimensión, le diga asignar la dimensión, no sé, 50 centímetros al primer valor. ¿Cuál es el primer valor? Digamos que estos de aquí son mis subíndices del arreglo. Entonces yo tengo del 0 al 3, ¿no? Ahorita ya sabemos que es del 0 al 2, pero vamos a suponer que es del 0 al 3. Entonces del 0 al 3 yo los tengo que poner en un orden. Si no los pongo en orden, cuando yo los quiera leer más adelante, se va a hacer un relajo y no los voy a encontrar nunca. Si yo asigno que siempre empiezo con el valor 0, aquí le digo que el valor para un cuadrado, el 0 es el lado. Para el caso de un rectángulo, el 0 es el ancho y el 1 es el alto. El 0 es la diagonal mayor, la diagonal menor, la base, la altura y la base mayor, la base menor, la altura para el trapecio, ¿no? Entonces les digo, esta cosa ni siquiera necesita ser de 3, pero si yo no sé analizar esta cosa, voy a hacer un arreglo de 4, incluso hasta más grande, y voy a pensar que ahí lo puedo poner todo y voy a hacer un relajo, y va a ser un programa pues muy poco eficiente, va a ser muy chafa. Entonces, lo más recomendable sería incluso que aquí supieran hacerlo con arreglos dinámicos. Yo aprendí, no se los voy a enseñar, pero ustedes búsquenle. Ahora, ¿qué vamos a tener más además de esto? Aquí como el tema en sí solo es herencia, no tengo aquí el área, o sea, no tengo aquí el método del área, por ejemplo, o sea, más área, el método que yo tenía para calcular el área, y aquí era un void, ¿no? Este método es inexistente aquí. ¿Por qué es inexistente? Porque cuando yo tengo el área no es en general, bueno, no es específica para una sola figura cuadrilátera. El área cambia, o sea, yo tengo para un cuadrado, tengo un área, todas las figuras son diferentes, ¿no? Entonces, aquí esta área no existe, esta área está de más, esta no la voy a poner. Si ustedes analizan estos dos, aquí sí está, pero aquí ya no está. ¿Por qué? Porque aquí estoy dando la definición de herencia. Le digo que el cuadrado extiende a la clase cuadrilátero. Entonces, el cuadrado es hereda de la clase cuadrilátero. Lo mismo el rectángulo, el rombo y el trapecio. Todos heredan de la clase cuadrilátero. Y ahora sí, cada uno yo puedo decirle que es public, el método, área, y el tipo que me va a regresar, ¿no? En este caso es void. Entonces, si yo sé leer incluso esto, aquí mismo está mi programa. Esto de aquí pues ya no va.
De hecho lo voy a eliminar. Um, Luego lo busco cómo eliminarlo. Ahorita lo que me interesa es, este de aquí es mi programa. Si yo lo sé leer, ya hice mi programa. O sea, nada más aquí con la pura lógica. Ya todo lo demás es escribir en lenguaje Java, ¿no? Ahora, estas son algunas preguntas que estaba planeando. No las voy a poner aquí todavía, pero se va a ver bonito. Ahora, esto es. Ahora que estamos aquí, ¿no? Ok, entonces, ok, continuamos. Voy a retirar esa parte. De acuerdo. Entonces, aquí cuando yo tengo el área, este ya es mi programa, ¿no? Aquí lo había hecho en una versión anterior, lo había escrito yo todo mientras lo explicaba, pero se hizo demasiado largo, como les digo. Aquí están mis programas. Obviamente este programa cuadrilátero no es el que yo entregué, de hecho aquí se ve que hay otro. Este es mi programa cuadrilátero y este es el que les estoy enseñando a hacer. No le estoy enseñando a hacer el mío ni en broma, porque pues es mi análisis. Ustedes tienen que hacer su propio análisis, entonces se me hace lógico que ustedes lo tengan que pensar de su manera. Uh, Rápidamente, nada más como para decir por qué no lo estoy haciendo como lo hice yo, es porque yo intenté hacer, por ejemplo, cuando pusieras una línea, se trace un polígono, tenga varias líneas, y en cada línea tienes pues ciertas, es una clase en sí. Entonces, en las líneas, pues yo pongo que varias líneas me forman un polígono, y ese polígono yo lo puedo hacer más grande para no cubrir solamente figuras cuadriláteras. La idea era cubrir figuras más grandes, de más lados, perdón, pero salió un poquito raro, pero funcionó una buena parte. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es rápidamente hacerlo así sobre esto, que es como pues la vieja confiable, sale en 10 minutos. Y vamos a importar, por ejemplo, aquí la herramienta del escáner, eso ya lo saben utilizar. Y aquí es donde empezamos con lo bueno. Esta es mi clase cuadrilátero. Termina aquí. Esta es mi clase cuadrilátero. Todo lo que está aquí es mi clase cuadrilátero, es la clase padre. Mi clase cuadrilátero que tiene, mi clase cuadrilátero tiene la cantidad de dimensiones que es entero. Ahí está. Lo voy a poner yo, en mi caso, como protected, lo pueden poner como private o como público, de acuerdo con lo que les digan. Yo quise poner protected porque me dio la gana. Y vamos a decir protected integer, aquí está. Si lo sé leer, aquí está el código. Esto es protected integer. De hecho, protected no es con menos, pero pues, lo puse con menos. Entonces, protected integer, y aquí está la cantidad de dimensiones, ¿no? Ahí está, protected integer, cantidad de dimensiones. Ahora, lo mismo para el área. Protected double, el área. Protected double, el área. Ahora, para asignar un valor de aquí un arreglo, está más sencillo. Bueno, está más feo, pero es lo mismo. Protected, le digo que es un double con un arreglo de tipo double. Ese es el nombre de mi arreglo, se llama dims. Y le voy a decir que es un nuevo arreglo de tipo double, de tamaño 4. Aquí ya sabemos que lo puedo cambiar a 3, sin ningún problema. Pero, pues en el momento en el si no lo sabes asignar, no lo sabes, ¿cómo se dice? Analizar, pues vas a hacer cualquier cosa rara. Ahora, ¿qué tengo que tener aquí mis métodos? Legalmente, ojo, aquí me falta poner el constructor en el diagrama de clases. Pero no importa, aquí nomás lo único que voy a hacer es decir que el constructor es de tipo público, para que pueda asignarlo desde cualquier lado, y no tengo ningún atributo, no le estoy pasando ningún parámetro. Para construir mis figuras, en mi caso, en el caso de este programa en específico, no le estoy mandando ningún parámetro. Puede ser que aquí ustedes le quieran mandar con un parámetro, de hecho es una de las preguntas que les voy a poner. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera poner un parámetro? ¿Cómo van a quedar todos los demás? Por ejemplo, aquí en el cuadrilátero no le mando ningún parámetro, nada más le digo, créame un cuadrilátero. Entonces, le digo esta cantidad de dimensiones, la cantidad de dimensiones de este objeto en específico, por eso el dis. El dis no es nada más que para este objeto en específico. Si le quieren dar otro significado mayor, pues búsquele. Pero aquí fácilmente lo puedo identificar como que es para este objeto en específico. Y ya. Entonces, la cantidad de dimensiones de este objeto es igual a el largo del arreglo que yo estoy obteniendo. Entonces, si yo al arreglo para un objeto en específico, por ejemplo, para un cuadrado solamente tiene uno de aquí, entonces el tamaño de este cuadrado de dimensiones pues va a ser de 1 porque es el largo del arreglo. El largo del arreglo no es el mismo arreglo, ojo, no es el mismo arreglo para todos, es un arreglo de tipo double para un objeto y un arreglo de tipo double para otro objeto, y así con cada objeto que yo cree se crea un nuevo arreglo. ¿Ok? Entonces, aquí le voy a decir que es el largo del arreglo, no importa, el área la inicio como 0. Ahora, para empezar a hacer todos mis métodos que yo tengo aquí, le digo que el método este es public double con corchetes, que es arreglo, get dimensiones. Entonces, aquí está public double, que es arreglo, get dims. Entonces, aquí lo único que va a hacer esta cosa es regresarme el valor que yo tenga en las dimensiones, no importa. ¿Qué voy a hacer? Public integer get quantity of dimensions, y aquí está regresándome la cantidad de dimensiones. Este es mi atributo. Y ya, así lo voy a hacer para cada uno. El área, ahora tengo el método para establecer las dimensiones, la cantidad de dimensiones, perdón.
¿Qué es lo que va a hacer? Eh, Legalmente, esto ni siquiera sirve de algo, pero lo que voy a hacer es que la cantidad de dimensiones es el largo del arreglo. Lo mismo que hice aquí, de hecho este código está mal porque no tendría que ser eso, pero será una forma de hacerlo. Sería la cantidad de dimensiones es el largo del arreglo. Ahora, establecer las dimensiones, este sí es el más importante. La cantidad de las dimensiones, perdón, el establecer la dimensión como tal, asignarla, lo voy a hacer con el set. Ahí está, public void set dimensions. Ahí está, set dimensions. Dice que requiere un parámetro de tipo integer y un parámetro double. Y ese tipo void la función. Entonces ahí está, public void set dimensions. Y como parámetros, va a ingresarle un número entero para el índice y la cantidad que yo quiero ingresar, que es de tipo double. Entonces le digo que en el arreglo, en el subíndice i, le voy a poner la dimensión. Aquí está el arreglo, en el subíndice 0 le voy a ingresar el lado. Así lo voy a hacer para cada uno. Ojo, para cada figura lo voy a hacer más veces, menos veces, pero no importa. Y otro método que es para mostrar todo. Como es de tipo mostrar todo, perdón, este mostrar todo es de tipo string, pues aquí le pongo que es un string y que va a hacer, me va a regresar una cadena. Entonces le digo, regrésame esta cadena de aquí. ¿Qué dice esa cadena? La cantidad de dimensiones es tal, aquí lleva la cantidad de dimensiones, salto de línea y el área es tal, ¿ok? Espero que no haya ningún problema aquí, porque está bastante sencillo. Ahora, para la clase cuadrado, aquí es donde empieza la herencia. La clase cuadrado, le digo square extends quadrilateral, entonces clase cuadrado extends quadrilateral, entonces hago su constructor. El constructor del cuadrado no es más que poner el mismo cuadrado, pero sin parámetros. Si yo hubiera puesto un parámetro, ojo, si hubiera puesto un parámetro aquí en la clase cuadrilátero en algún constructor, porque pueden haber varios constructores, si yo aquí hubiera puesto algún constructor, en este constructor, perdón, de la clase padre, y hubiera puesto algún parámetro, tengo que esperar que cuando yo lo mande llamar en la clase hija, que es cuadrado, tiene que tener también su constructor, y este constructor tiene que tener ese atributo, ¿ok? Ese parámetro, perdón. Entonces aquí nada más lo único que hago es cuadrado, su constructor es este, ¿no? Sin parámetros. ¿Qué va a pasar? Tiene que mandar a llamar al constructor del padre sin parámetros. Entonces le digo, super es hacer la llamada del constructor padre. Entonces, cuando yo digo super aquí, le digo, cuando crees un cuadrado, quiero que crees un cuadrilátero. Porque es la clase padre, ¿no? Entonces aquí está la clase cuadrilátero, que es la padre, y no tiene ningún parámetro, entonces va a llamar a este constructor. Si yo tuviera varios constructores, les digo, con varios parámetros, pues ya busca cuál es el que tiene que asignarle, ¿no? Está bastante sencilla esa parte. De hecho, incluso va a buscar el que tenga la forma, porque si pones varios, si pones uno que tenga un constructor que tenga solamente un parámetro y es de tipo integer, pues va a hacer cierta cosa. Y si tienes otro constructor que tiene solamente un parámetro, pero es de tipo double, va a hacer otra cosa. Entonces, de acuerdo al parámetro que le mandas en el constructor, va a hacer o no va a hacer algo. Está muy sencillo. Ahora, ¿qué va a pasar aquí con el área? El área, lo que yo tengo es public void area. Ahí está, ese es el código. Entonces pongo public void area. Aquí están sus llaves, que ahí comienza y termina. ¿Y qué va a hacer? Dice que el área del cuadrado en específico es la función del elevar el cuadrado, que es math.pow. De hecho sería dot, pero me importa poco. Y lo que voy a hacer es decirle que es la dimensión en el arreglo 0. Aquí. La dimensión del arreglo. La dimensión en el arreglo en el subíndice 0. Ahí está. Es el 0. Porque el 0 es donde yo tengo el cuadrado. Y le digo que entonces en este objeto en específico, en las dimensiones del subíndice 0, le voy a mandar a que se eleve al cuadrado. Entonces, esta dimensión al cuadrado, porque es la fórmula del área del cuadrado. Entonces está muy sencilla, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer para el rectángulo es clase rectángulo, también es de cuadrilátero. Su constructor del rectángulo va a mandar llamar al super. Super hace exactamente lo mismo. Entonces, cada vez que genere cualquiera de esas figuras, en todas le estoy mandando a llamar el super. Pero lo que estoy haciendo es que cuando creo un cuadrado, le estoy diciendo crea un cuadrilátero, crea un cuadrilátero, crea un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque tiene el extends. ¿De acuerdo? No debería de haber ningún problema, pero no sé si ya les haya quedado claro esta parte del super. Ahora, lo que voy a hacer aquí con el super, básicamente va a ser... sí, ya les dije la parte de los parámetros, entonces ya no importa. Ahora, para el área del cuadrado, el rectángulo, perdón, le digo, el área de este objeto, el área de este rectángulo, el área es igual a este arreglo
en específico, porque tengan en cuenta que son varios. Nada más creo que se pone para que no se haya confusión. Si hay más, ¿cómo se dice? Ah, más razones para poner el this, las desconozco completamente, pero con la que es, este es el objeto en específico, con esa es que tengo, ¿no? Y nada más la ponemos aquí para la asignación de las clases. Ya más adelante ya no se utiliza. Bueno, que yo tenga entendido así, para esto mismo ya no se utiliza. Ahora le voy a decir que, por ejemplo, las dimensiones, le voy a decir que en las dimensiones en el subíndice 0 y las dimensiones en el subíndice 1, que son el ancho y el alto. Ahí está. Nada más con que yo las mande a llamar en ese orden cuando las quiera guardar para que no haya ninguna confusión y no se vayan a perder los datos. Recuerden que tener más cuidado con eso. Ahora, con el rombo es exactamente lo mismo. Rombo hereda de cuadrilátero, su constructor de rombo manda a llamar al constructor del padre para que cree una figura cuadrilátera con todos los atributos, todos los métodos que tiene el padre y ya está. Es lo único que hace, es bastante sencillo. Es como una clase especializada, es decirle que es un cuadrilátero, sí, pero además puede calcular el área. ¿Por qué? Porque esta figura, perdón, esta clase cuadrilátero en sí, si yo quisiera crear un objeto de la clase cuadrilátero, no le puedo calcular el área. Aunque sí la puedo obtener, sí puedo, aquí está el área, sí tiene el atributo de área, y sí puedo revisar cuál es ese valor de área, no puedo calcular su área, así como está. Tendría que declararlo además. De hecho, no se puede. Este, porque no existe el método. O sea, como no existe el método de obtener el área de cuadrilátero, pues si yo quisiera hacer una instancia de cuadrilátero, no voy a poderle calcular el área nunca. De hecho, el área se va a quedar calculada como cero, porque su constructor es que la hace en cero, la inicializa en cero, y solamente la puedo ver. Entonces, área es igual a cero y la puedo ver. ¿Cuánto es área? Área es cero. Ok, pero no la puedo cambiar. Entonces hay que tener más cuidado con eso, con la instancia que ustedes, perdón, sí, la instanciación que están haciendo. Entonces, para el trapecio, rápidamente. Ah, no, el rombo, perdón. El rombo. El rombo, el área del rombo es la diagonal mayor por la diagonal menor entre dos. Ahí está. Y son nada más estos dos arreglos. Ahora, para el trapecio, pues voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con tres subíndices. Base mayor, base menor y altura. Dice trapecio, hereda de cuadrilátero, su método constructor, manda a llamar al constructor del padre y le digo que el área va a ser la base mayor, 0, la base menor, 1, podrían estar intercalados, podrían ser 1 y 0, no importa, y las dimensiones. De hecho, no lo hagan, yo les recomiendo que lo hagan así. Si lo establecen en su análisis de esta forma, base mayor aquí y base menor aquí, ya no lo cambien porque después se va a hacer un relajo. Ahora, y las dimensiones están en el subíndice 2 y lo divido entre 2, ¿no? Es base mayor más base menor por altura sobre 2. Está, fácil y sencillo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya este es mi programa, de verdad, este es mi programa principal. Tiene que ser corto y breve. Entonces, en el programa principal solamente estoy mandando un menú. Le digo que aquí inicializo un objeto de tipo SC, que puede existir aquí, puede no existir, pero no importa. Aquí lo creé, pero realmente nunca se usa. Nada más me sirve aquí para hacer mención de algo que les puede servir. Si yo inicializo aquí un objeto que se llama SC, aquí que lo voy a utilizar, vean que aquí este es mi programa main, ¿no? Y el programa main solo tiene el menú. Aquí yo creo mi menú, ese es public static void. Espero que les quede claro aquí que este es public static void menú. Tengan muy en cuenta eso porque a mí me costó algo de trabajo recordar que así se tiene que quedar, o más bien no recordar, más bien como no lo sé, como entenderlo, que tienen que ser así. Cuando yo inicializo aquí un nuevo método, tiene que ser con esta forma, tiene que ser public static void. Es porque es fuera de la clase, no es un objeto de la clase. Entonces es un método aparte de la clase, es un método del programa principal, o es un método, sí, un método de mi programa principal. Entonces no va a ser lo mismo, está como raro. Aquí lo único que necesito es este detalle, les digo. Cuando yo creo aquí mi objeto scanner y se llama SC, y aquí yo lo voy a utilizar porque vean que aquí yo no estoy ingresando ningún dato del usuario, pero aquí sí. Aquí cuando yo le digo este detalle de aquí, que le pregunto por la opción deseada, básicamente le estoy guardando una variable, pero aquí lo que me importa es que le estoy haciendo uso aquí. Si yo aquí no tuviera realizado esta cosa y yo hubiera asumido que nada más porque ya lo puse aquí una vez y ya lo puse, creo que en los de aquí no los había puesto, aquí no lo había puesto, nada más lo había puesto aquí la herramienta, y aquí en el programa principal nada más lo estoy declarando, ¿no? Lo estoy inicializando, instanciando.
Entonces, si yo aquí pensara que porque ya lo puse aquí, ya no lo tengo que poner aquí, eso está mal. Porque aquí mismo se crean y aquí se destruyen. Si yo aquí lo borro, me va a marcar errores. Ahí está, ya me empezó a marcar ahí un error. Dice, oye, ¿esta cosa qué es? No lo reconozco. Oye, ¿esta cosa qué? ¿Por qué? Porque no tiene que ser borrado de ahí. Lo que yo creo, los objetos que yo creo en estas llaves, se crean en estas llaves, se crea aquí y se destruye aquí. ¿Ok? Entonces ya no lo puedo reutilizar. Entonces, eso es lo importante de que tengan el objeto referenciado en más adelante. Por eso mismo es que yo si quiero hacer mi cuadrado aquí en un método, por ejemplo, para crear el cuadrado, no debería de tener el mismo objeto para obtener el área. Está como raro. Si yo quiero obtener el área, no sería por esta forma, sería más bien asignar el mismo método aquí entre los métodos que tenga para el mismo objeto, porque si no lo hago así, no lo voy a poder leer nunca. Se va a crear y ahí mismo se va a destruir, entonces no va a haber forma de leerlo. Entonces, este de aquí puede estar de más, lo voy a borrar, ya que ya expliqué lo que quería. Y ahora sí es donde empiezo, ¿no? Dice que mando llamar mi menú en el programa principal, aquí está el menú, instancio mi objeto SC, mi objeto source, scanner, como quieran decir, no sé qué quieran, y voy a agregar mis dos variables, ¿no? Una para las opciones de este menú y una para la respuesta de si sigo continuando o no. Espero que sepan hacer un menú, porque si no saben hacer un menú, pues han fracasado como ingenieros, yo creo. Aquí tiene que estar el menú de opciones, ¿no? Este es un do anidado en otro do. Este do hace esto. Va a estar preguntando todo el tiempo a ver qué es lo que quiero hacer, qué opción del menú quiero. Aquí, está, aquí empieza, aquí termina. Va a estar preguntando todo el tiempo qué es lo que yo quiero hacer, mientras que la respuesta sea diferente, sea sí o sea sí, una Y mayúscula o una Y minúscula porque está en inglés. Entonces es sencillo, ¿no? Mientras la respuesta sea sí, que quiero continuar, pues va a seguir haciendo esto. Y ahora, en este mismo do que está anidado, le voy a decir que en el caso de que yo quiera estar poniendo en el menú de opciones y yo ingrese una opción que no es la misma, o que quiero salir, no sé, lo voy a hacer en este. Entonces aquí está do, con su llave, me va a estar preguntando por las opciones del menú y guardando la opción del menú, mientras que la opción esté fuera del dominio de las respuestas. O sea, las respuestas pueden ser 1 a 4 porque es opción 1 cuadrado, 2 rectángulo, 3 rombo y 4 trapecio. Entonces, las opciones que yo voy a poner aquí tienen que estar del 1 hasta el 4 nada más. Está bastante sencillo así. Entonces, ese es mi menú de opciones. Digitalice la opción, la opción deseada. Que se guarde el siguiente número entero porque es integra la variable option. Entonces, ahora aquí veo por la variable option cuál es el valor que ingresaron, 1, 2, 3 o 4. En caso de que sea 1, crear un cuadrado. En caso de que sea 2, crear un rectángulo. En caso de que sea 3, crear un rombo. Y en caso de que sea un 4, crear un trapecio. Ahí está. Creo aquí cada uno de mis objetos, de mis menús, perdón, para que sea corto y breve el programa y yo aquí sepa qué es lo que está haciendo. O sea, no hagan aquí toda la creación del objeto. Podrían hacerlo sí, pero yo recomiendo que no lo hagan así porque se va a ver muy feo. Entonces aquí en caso de que sea 1, crea el cuadrado y ya sé qué es lo que tengo que hacer. De hecho, cuando vas escribiendo el mismo programa, aquí ni siquiera te enfocas en qué es lo que va a hacer este método, nada más sabes que tiene que hacerlo. Aquí no te enfocas en cómo lo vas a hacer, nada más sabes que lo tienes que hacer, entonces lo haces, lo escribes aquí y esperas hacerlo más adelante. Es lo bueno de esto, de trabajarlo con funciones. Ahí está, sencillo. Ahora otra vez, pues la respuesta de otra vez va a ser el siguiente carácter que me ingresen. Eso es para ingresar un nuevo carácter, ¿no? Ahora, mientras que la respuesta sea tal, va a estarlo haciendo. Entonces ahí está el menú de opciones, está muy sencillo. Ahora, ¿qué es lo que voy a necesitar hacer entonces para crear un cuadrado? Para crear un cuadrado, ahora sí ya me tengo que meter bien a qué es lo que vaya a hacer. Digo que voy a crear otra vez Scanner SC, porque lo que les digo, este Scanner SC, aquí está creado, pero si yo destruyo este, me va a marcar un error. Ahí está, me está marcando un error. ¿Por qué? Porque se destruyó el objeto. Entonces no lo borren. Hagan uno por cada nuevo método que se necesite. Ahora, la fuente de esta cosa me va a estar preguntando que yo quiero ingresar el largo del lado, ¿no? Entonces lo voy a guardar como un valor double. Aquí en espera del siguiente valor double. Está más sencilla. Y aquí es donde empieza lo divertido, porque aquí es donde yo instancio mi objeto. Yo le digo que yo quiero instanciar un objeto de la clase square que se va a llamar cuadrado y es un nuevo objeto de tipo square. Entonces, le estoy diciendo, quiero crear un cuadrado que sea un cuadrado. Es bastante obvio, pero nada más hay que saberlo poner. Es la clase, el objeto,
new y aquí el método square para que yo lo instancie. Ahora, este es el constructor, no vayan a pensar que es otra cosa, este es el constructor. ¿De acuerdo? Si lo ven como que este es el constructor, aquí le pueden poner los parámetros que ustedes quieran. Y ojo, porque de eso va a venir pregunta. Ahora, cuando yo tengo aquí mi cuadrado, le digo, si yo solamente quiero poner, vamos a pensar que yo no quiero poner esto, porque no tengo ni idea de que lo tengo que poner. Y le digo que yo cuando pongo un cuadrado, quiero calcular el área. ¿Cómo voy a calcular el área si no tengo el lado? Para eso es que yo tenía aquí mi método de establecer la dimensión. Entonces le digo, quiero establecer la dimensión de este objeto que se llama cuadrado. En el subíndice 0, quiero que se llame size. Reviso rápido mi análisis y digo, si el objeto en 0 es el atributo size, es el lado. Y ahí está. Nada más le digo que el lado que acabo de crear aquí, lo guardo en el subíndice 0. Y quiero imprimirlo. Digo que el área es igual al cuadrado. Perdón, al área del cuadrado. Entonces le digo, el área es el cuadrado del área. Perdón, el área del cuadrado. Y ya está. Así de fácil y sencillo. Ok, aquí va a haber una pregunta. Luego siguiente después de eso. Crear un rectángulo va a ser exactamente lo mismo. Repito para una base, repito para la altura, guardo los dos valores, creo mi objeto de tipo rectángulo, digo rectángulo es igual a new rectángulo. Y su constructor, ese es el constructor. Ahora, rectángulo, punto set dimensiones, le digo que en el 0 es la base y en el 1 es la altura. Fácil y sencillo. Obtengo el área, la calculo y luego aquí la muestro. Bastante sencillo, ¿no? Aquí puede ser rectángulo.área, pero realmente no sería este, ¿ok? Legalmente, como yo tengo mi propio método para obtener el área, aquí le tendría que poner rectángulo.getArea, ¿ok? Aquí área es el atributo, área es un atributo de tipo double, y getArea es el atributo de tipo double que me va a regresar el valor de área. Entonces, legalmente tengo que poner aquí getArea, ¿ok? Aquí nada más mandé de llamar el atributo área, pero le tengo que decir que sea el valor de área. O sea, es como raro, pero es lo que yo tengo que escribir para cada uno. Entonces este no es rombo así con el área, es rombo.getArea, obtener el valor que yo tengo del área. Aquí exactamente lo mismo, pero obtener el valor que yo tengo para el área. ¿Ok? Si lo ven de esa forma es bastante sencillo. De la otra forma también funciona porque es protected. El hecho de que sea protected significa que aquí este sí puede ingresar y sin ningún problema te muestra el área. De hecho lo voy a ingresar aquí rápidamente para que vean que sí funciona así. Ok, ya se tardó. Ok, va. Le digo, por ejemplo, quiero crear un cuadrado de 10, ¿no? De 10 del lado. Aquí me está mostrando el área y me la está mostrando de 100. ¿Por qué me muestra el área de 100? Si el área la estoy mandando llamar aquí como solo el atributo. Es porque es protected. Ahora, si yo quiero poner, le digo que sí. Y le digo que para un rectángulo, y le digo que la base es de 50 y la altura es de 2, también me la va a dar. Es 100. Bueno, es 100 también, coincidencia. ¿Ok? ¿Por qué me la está dando aquí? Porque es protected, sí, pero aquí ya le estoy diciendo quiero instanciar, quiero mostrar realmente el valor del área, el valor que ya está guardado del área, no el atributo del área, porque si es private, si yo los pongo como private aquí me va a mandar, para este me va a mandar a volar, pero derechitito con mi mamá de regreso, ¿no? O sea, obviamente te tiene la referencia. Uh, no me va a dejar porque el atributo es privado, entonces la clase en sí, la clase cuadrado no puede mandar llamar ese atributo. Tiene que tener aquí el método para obtener el atributo, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso. Voy a decir que detener esto, ¿ok? Aquí soy, ¿ok? Bueno, está bien. Entonces, el rectángulo creo para el rombo, su diagonal mayor, diagonal menor, y calculo el área. Nada más así asigno cada uno. Instancio mi rombo como un rombo, y ahí está, obtener el área. Ahora, para un trapecio, va a ser exactamente lo mismo. Base mayor, base menor, la altura, instancio mi objeto de tipo trapecio, asigno cada uno de los valores, y obtengo el área y aquí la muestro. Así de fácil, así de sencillo. No tiene realmente ninguna complicación, le voy a mostrar últimamente nada más para que vean cómo queda ya al final de todo. Ahí está mi menú de opciones, la opción deseada es otra vez un cuadrado. De 10 me va a decir que es de 100, otra vez sí, les digo que era un rectángulo de, no sé, de 6 por 3, de 18, ok, sí, crear otro. Quiero un rombo que va a ser de 70 por 5, de 175, sí. Aquí qué pasa si yo por ejemplo le digo que la diagonal menor del rombo es 3, perdón, la diagonal mayor es 3 y la diagonal menor es el 70, igual me la va a calcular. ¿Por qué me la calcula igual? Porque en este caso, pues
pues el programa no lo está haciendo. Entonces cada quien en su programa tiene que asegurarse de que la diagonal menor efectivamente sea menor y la diagonal mayor sea mayor. Pero eso yo no lo voy a hacer aquí porque estaría haciendo su trabajo más adelante y qué hueva. Ahora, el trapecio. Aquí 6. Otra vez, 4. Qué tonto. Perdón. Aquí un 4. Le digo que la base mayor 8. Base menor 3. Altura 10. Altura, no sé, 12. Sí, sí está bien. 8 por 3, no sé cuánto da. Creo que da como 24. No sé cómo se hace por 12. No sé, 24 por 12 es mucho. Y lo divido entre 2. Ok, sí. Entonces sí es la altura. Ok, entonces está bien. Mi programa está bien, está funcionando bien. La idea es que funcione bien el suyo. Entonces por eso esto. Y espero que tengan mucho éxito. Nada más pónganse a analizarlo porque si no analizan les va a ir como en feria y van a hacer cosas muy, 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 muy absurdas. A mí me pasó, pero espero que con estos cuantos consejos, mini consejos eso, que les acabo de dar, les sirva de algo. ¿Ok? Suerte, se portan bien.